estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre el mundo de los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El gobierno mira los pesos, pero el mercado está atento a los dólares y a la deuda. Fue la conclusión principal del informe semanal de Consultatio este viernes y solo un par de horas después llegó una definición al respecto del propio Milei. Ante los temores por la capacidad de pago de la deuda hard dólar en 2025, el mandatario aseguró que el gobierno tiene acuerdos de repo preparados para la eventualidad de que no logren salir al mercado para conseguir esos fondos para hacer el rollover. Recordemos que hasta el 2027 vencen no menos de 23.500 millones de dólares de estos bonos y que necesariamente se le va a tener que encontrar una solución. Pero por las declaraciones de Milei parece que el gobierno ya la tiene. En una entrevista con Fantino en Neura aprovechó para mandar un mensaje contundente. Dijo que el rollover efectivamente está garantizado por estos repos y que solo van a tener que cubrir los intereses a través del superávit fiscal. El presidente dijo también que no está considerando una suba de tasas para evitar cualquier tipo de presión sobre la emisión y por último dijo que no le importa enfriar la actividad económica para llevar la inflación a cero, que ve como la última condición para salir del cepo. 2. El Banco Central anunció a fines de la semana pasada la recompra del 78% de las opciones de liquidez de ejecución inmediata en manos de los bancos, mejor conocidos como puts. Eliminó así la gran mayoría de una de las últimas fuentes potenciales de emisión monetaria, redoblando la apuesta para llevar la inflación al mismo nivel que el crawling peg, es decir, al 2%. Para hacer la recompra, el gobierno pagó 90.000 millones de pesos a los bancos. El Central, por su parte, explicó que la recompra abarcó 10,89 billones de pesos que correspondían a opciones americanas de ejecución inmediata, mientras que 2,28 billones se trataban de puts europeos con vencimiento a 30 días. Así las cosas, el monto restante de puts de ejecución inmediata se redujo al 22% del original y resta ver el plan del gobierno para encarar ese stock. Según el Banco Central, la emisión necesaria para enfrentar la ejecución total de estos puts habría sido de cerca de 17 billones de pesos, equivalente a 4 puntos del PBI. La recompra finalmente implicará una emisión mucho menor, estimada por fuentes del equipo económico en hasta 170.000 millones de pesos. Caputo habló de otra bomba que se logró desactivar y elogió a los banqueros por priorizar el futuro del país. Recordemos que desde este lunes dejarán de emitirse pases pasivos para darle lugar a la operación de la letra fiscal de liquidez del Tesoro o LEFI. Mientras tanto, la semana pasada el Central también recortó la tasa de pases activos, que pasó de 150% de la tasa de política monetaria a 120%. Según explicó 1816, esto abarataría el costo de los bancos de hacerse de liquidez en el hipotético caso de necesitar de pesos y de no poder vender inmediatamente los bonos del Tesoro cuyos puts fueron rescindidos. 3. Caputo definió el viernes a la salida de reservas de oro del Banco Central al exterior como una movida muy positiva, considerando que permite obtener un retorno sobre esa posición en vez de dejarla quieta en el país. Según comentó una fuente del gobierno a Infobae, si ese oro está en el Banco Internacional de Pagos, se puede ganar algo de tasa contra el depósito, apalancarlo, hacerlo líquido vía colateral o venderlo. Estamos hablando acá de una posición equivalente a 4.500 millones de dólares aproximadamente, que en principio también se podrían usar ahora como garantía para un préstamo en dólares. En relación al cepo, Caputo afirmó que hoy estamos más cerca, pero que aún no puede poner una fecha. Para Caputo, si baja la inflación, va a bajar la brecha y vamos a poder tener una salida del cepo mucho más ordenada. Consideró así que la impaciencia de muchos sectores para salir del cepo nos puede llevar a un error. Subrayó además que del cepo no se sale rápido, sino que se sale bien. Sí volvió a ratificar que el gobierno va a bajar el impuesto país en septiembre al 7,5% y que va a terminar de eliminarlo en diciembre de este año. Dijo que es un impuesto que impacta directamente en precios y que si baja en septiembre y se termina efectivamente en diciembre, eso baja la inflación. Cerró diciendo que para el gobierno lo más importante es la credibilidad y que a su juicio están cumpliendo con todo lo que dijeron. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,6% el viernes, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,2% para Edenor y caídas de hasta 2,5% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron con caídas de hasta 1%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.445 pesos, el MEP en 1.326 y el contado con liqui en 1.324 pesos.
Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana en la cual los bonos globales de Argentina cayeron en promedio 2,9%. Algo que muchos atribuyen a la decisión del gobierno de comenzar a operar MEPI CCL vía Banco Central, situación que se supone afectará la acumulación de reservas. En ese sentido, Javier Milei fue enfático el viernes pasado al afirmar que la deuda se tiene que pagar con superávit y no con emisión monetaria. Dicho todo esto, arrancamos este lunes 22 de julio con el riesgo país en 1.590 puntos. En lo personal, siempre me parece interesante ir mirando de reojo lo que sucede con el riesgo país ecuatoriano, ya que se suele mover más o menos parecido al argentino. A lo largo de este año, los bonos ecuatorianos venían teniendo una performance un poquito mejor a la de los argentinos, pero cuando nuestro Senado dio el visto bueno a la ley bases, ambos países se pusieron a la par. Pero el deterioro que vienen teniendo nuestros bonos en las últimas semanas llevó a que hoy Argentina tenga 270 puntos más de riesgo país que Ecuador. Habrá que ver si Argentina logra comprimir este indicador a partir de la señal que intentó dar Milei afirmando que está asegurado el pago de la deuda en 2025. Yendo a la parte pesos, recordemos que la semana pasada el gobierno logró acomodar uno de los problemas que más le preocupaban al haber acordado con los bancos el rescate del 78% de los put. Y ahora sí, vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. En esta ocasión estamos en contacto con Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS. Juan Manuel, un gusto hablar con vos. La semana pasada el gobierno anticipó que tenía pensado esterilizar unos 2.5 billones de pesos mediante su intervención en el contado con liqui y el MEP. ¿Ustedes empiezan a ver operaciones por parte del Banco Central en ese sentido? Es un monto el que trascendió, que es los 2,5 billones de pesos, que medido al CCL es bastante, y si lo operaran de una, digamos, tendría un efecto precio de puja hacia la baja fuerte. Hubo algo de intervención, pero claramente todavía podrían hacerlo en mayor magnitud de acuerdo al monto que han anunciado. Hay que acordarse que esto es simplemente un anuncio y en ningún lado dice que van a intervenir totalmente por esa cantidad. Tal vez lo que el gobierno hace es ir monitoreando cómo evolucionan las cotizaciones, y si empieza a calentarse un poco de nuevo, ahí pueden llegar a salir con más fuerza. Pero sí, o sea, se vio que inició la intervención, pero todavía podría intervenir mucho más en realidad, según lo que se ha anunciado, ¿no? Entonces, bueno, la brecha cayó con relación al cierre del viernes anterior en la semana, pero todavía sigue más alta que en otros momentos del gobierno, y hay que ver si ellos tienen un tipo de cambio CCL objetivo al cual le gustaría mantener más o menos el valor, o una brecha objetivo. Eso está por verse, pero bueno, la primera semana eso fue lo que se vio. En lo que refiere a la curva de pesos, ¿ves margen para estrategias de carry trade con LECAPs? Ahí hay que acordarse siempre que el carry es una estrategia algo arriesgada, dado que si vos tuvieras una importante suba del dólar, se borrarían rápido las ganancias. Y estamos en un contexto, nunca hay que olvidarse que el segundo semestre es estacionalmente malo para el Banco Central, mejora recién en diciembre con la cosecha fina de trigo. Entonces, en un contexto en el cual vos tenés reservas netas negativas, y en el que además el gobierno dijo que va a esterilizar pesos de las compras previas, con lo cual tiene también ahí algo de intervención, perderías más reservas en un semestre en el cual los inflows de dólares suelen no ayudarte, suelen no acompañar. Entonces, tal vez, si bien alguien puede decir, bueno, yo me juego a que el gobierno logra contener el dólar y apuesto por estrategias de carry trade, siempre hay que tener presente que el riesgo de un salto en el tipo de cambio paralelo puede hacerte borrar las ganancias, ¿no? Entonces ahí siempre hay que tenerlo eso presente. Te pregunto ahora por un tema que preocupa mucho a los inversores. ¿Crees que Argentina logrará rolovear su deuda en 2025? El día viernes por la noche, Milei dijo que tiene acordado una operación de repo por si no puede renovar los vencimientos a mercado, ¿no? Porque bueno, hay que acordarse que en enero el pago es de un poquito menos de 4.400 millones de dólares. El Banco Central se supone que le va a vender a Argentina, al Tesoro, 1.500 que van a ser depositados en una cuenta, como se anunció el domingo pasado. Pero bueno, eso que se anunció es solamente sobre los intereses, y el pago es de un poquito menos de 4.400, ¿no? Entonces, como vos tenés un semestre estacionalmente desfavorable en materia de acumulación de reservas, y además ya el gobierno dijo que va a intervenir en el contado con liquidación, depende, me parece a mí, de primero
tratar de continuar algún tipo de políticas que apunten hacia la normalización económica y puedan hacer que bajen las tasas de la curva de bonos en dólares para tratar de refinanciarlo en el mercado. Y si no, bueno, hay que ver qué es lo que ocurre finalmente con esto del repo, ¿no? Si es que sucede o no. Idealmente tendría que poder rolearlo Argentina, para lo cual una de las condiciones también sería continuar con la normalización en la macro, pero sobre todo la acumulación de reservas. En el corto plazo vos tenés dos cuestiones, una estructural, que es el saneamiento de las cuentas públicas, que tenés que profundizarlo todavía, y otra más de corto plazo o coyuntural, que es la acumulación de reservas, que bueno, tenés reservas netas negativas y además vas a intervenir en el CCL, entonces vos podés continuar con el superávit fiscal del tesoro de alguna manera, pero si no están los dólares, ¿a quién se los compras, no? Entonces ahí va a tener que verse si el solo hecho de la consolidación fiscal te ayuda a que bajen los rendimientos, si es que vos mejorás la calidad del ajuste fiscal. Pero lo otro que claramente se va a estar mirando es el tema de los dólares que hay para que el tesoro pueda comprarlos, y como estacionalmente no compras dólares en el segundo semestre, vamos a estar todos con las cuentas finas a ver si llegan o no, y si no llegaran, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con esto que anunció Milei el viernes de los repos, ¿no? Y te hago la última pregunta, Juan Manuel. Por fuera del soberano, ¿ven algún atractivo en renta fija hard dólar en Argentina? Hay varias empresas de Argentina que son de altísima calidad, la verdad, que tienen algunos ingresos en dólares. De hecho, vos fíjate que hay ONs hard dollar de empresas de primer nivel que rinden menos que el soberano. Tenés empresas que han salido al mercado incluso, pero bueno, claramente rinde mucho menos, ¿no? Entonces el upside que tienen esos bonos es claramente menor que el de los globales en un escenario de normalización económica. Pero sí, fuera de la deuda del tesoro, serían ONs hard dollar de empresas de primer nivel, como Pampa. También somos constructivos en lo que es YPF, PAE, todo lo que es oil and gas nos gusta. Y bueno, lo que es renta fija en dólares de esas empresas debería tener claramente un riesgo mucho menor al de los bonos de Argentina. Estimados oyentes, aprovecho para sumar un dato sobre el mercado local. Hace unos días, Transportadora Gas del Sur lanzó una operación para despejar su deuda, ofreciendo recomprar su bono 2025. La primera parte de esta operación fue mediante la emisión de una ON para captar fondos para efectuar la recompra. La compañía recibió ofertas por 1.600 millones de dólares y decidió tomar 490 millones de dólares a un rendimiento de 8,75% con vencimiento a 2031. Días antes, Telecom había logrado levantar 500 millones de dólares con un rendimiento al vencimiento de 9,7% tras recibir ofertas por 1.300 millones de dólares. Una vez concluida esta licitación, Telecom lanzó una oferta de canje por la mitad de los 400 millones pendientes de la ON TLC 10 por ONs adicionales de la clase 21 con vencimiento 2031. Por último, una pequeña mención al mercado internacional. En los últimos días, los rendimientos del tesoro estadounidense se movieron hacia un escenario de menores tasas, aunque la compresión se dio en el tramo corto y medio de la curva. Al respecto, hay que destacar que esto puede tener que ver con un mayor optimismo por parte del mercado en relación a posibles recortes de la Fed, pero también a las chances de que Donald Trump sea elegido presidente, que se han elevado considerablemente en el último mes. Hay que ver cómo repercute en el mercado la decisión de Joe Biden de bajarse de la reelección. Bueno, ahora sí, estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene. Les dejo un saludo a todos ustedes y esperemos que los bonos argentinos finalmente repunten. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Luis Caputo. La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser una moneda fuerte. ¿Seguirá bajando entonces el precio del dólar paralelo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.